Oremos juntos. Dios nuestro Padre misericordioso que nos amas, te damos gracias porque tuviste compasión de nosotros, que andábamos en pecado lejos de ti, porque tomaste en nuestro lugar el juicio y la maldición que merecíamos. Te agradecemos porque con tu preciosa sangre derramada al morir lavaste eternamente nuestros pecados, librándonos para siempre del juicio y la maldición, y nos salvaste sin ningún mérito de nuestra parte. Te damos gracias por esa inmensa gracia. Te damos gracias por tomarnos como tus hijos y darnos la gloriosa esperanza de entrar en tu reino eterno. En este momento, nosotros que hemos sido redimidos por tu preciosa sangre, nos reunimos ante ti para alabar tu gran gracia y amor, para aprender tu palabra y para tener comunión dentro de la santa congregación contigo. Creemos que también en este momento estás en medio de nosotros. Cuida cada uno de nosotros, sosténnos con más firmeza, con tu mano misericordiosa, y renuévanos y edifícanos plenamente por tu gracia, tu palabra y tu Espíritu Santo. Guíanos para que podamos vivir como tus hijos sin avergonzarnos. Este mundo se agita cada día más y está lleno de maldad. Somos tan débiles que sin tu ayuda y tu dirección no podemos vivir conforme a tu voluntad. Te rogamos fervientemente que nos sostengas con más firmeza para que en el resto de nuestra vida en esta tierra podamos darte gloria y cumplir fielmente la misión de proclamar el Evangelio que nos has encomendado. A todas nuestras iglesias en todo el país, a muchas iglesias en el mundo, y a todos los hermanos que guardan la fe y predican el Evangelio en medio de dificultades, acompáñalos con tu gracia, tu palabra y el poder del Espíritu Santo, para que puedan proclamar el Evangelio valientemente en medio de cualquier sufrimiento, y puedan llevar a muchas almas delante de ti, para que sean salvas, cumpliendo tu gran obra. Señor, que nos das la palabra necesaria a tu tiempo y nos enseñas el camino que debemos seguir. También en este momento, renueva nuestro corazón y nuestra vida, para que podamos obedecer tu santa palabra que deseas revelarnos, y perfeccionándonos a todos para que podamos estar sin vergüenza delante de tu gloria que pronto volverá. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Busquemos la Biblia. Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses capítulo 5. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 de versículo 16 a 18. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 de versículo 16 a 18. Leamos juntos con despacio. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. El mundo está un poco agitado, ¿verdad? Lo que ocurre en el Medio Oriente está afectando al mundo entero de diversas maneras. Es la región donde comenzó la historia de la humanidad, donde Jesús vino e inició la obra del Evangelio. Y la Biblia profetiza
que ahí también ocurrirá la obra final del juicio de Dios sobre el mundo. De todos modos, está claro que vivimos en los últimos tiempos que Dios ha determinado. ¿No es algo verdaderamente asombroso haber recibido la salvación en estos últimos tiempos? No hay bendición mayor que esa. Somos realmente personas bendecidas por Dios. Por eso, tal como dice, en fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración. Somos personas que verdaderamente debemos estar despiertos. La gente del mundo no está en su sano entendimiento, los políticos tampoco, y parece que toda la gente ha perdido el entendimiento. Están cometiendo pecados inimaginables. Las personas se están volviendo cada vez más malvadas. En este momento debemos estar en nuestro sano entendimiento. El día en que el Señor regrese no está lejos. El Señor puede venir incluso hoy. Debemos vivir preparados para recibirle. Cuando el Señor venga, lo recibiremos, pero no simplemente lo recibiremos así sin más. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 10 dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Apocalipsis capítulo 20 dice, los que no han sido salvos serán juzgados según sus obras, e irán al infierno a recibir el castigo conforme a lo que hicieron, conforme a sus obras. Los que han sido salvos no recibirán ese juicio, pero desde el día en que fueron salvos hasta el día en que van delante del Señor, todo lo que vivieron en el Señor quedarán al descubierto. Dijo que serán juzgados según lo que hicieron en el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿Por qué ese juicio? Porque la salvación la recibieron todos por la gracia de Dios, pero después de ser salvos, cuando el Señor venga, la gloria será diferente. Cuando el Señor venga en la gloria, nos llevará a entrar en la gloria de Dios. Pero la Biblia dice que esa gloria será diferente. Hay una gloria del sol, y otra gloria de la luna, y otra gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. ¿Cómo vivió un cristiano salvo? ¿Vivió correctamente para el Señor? ¿Sufrió y predicó evangelio fielmente? La Biblia dice que la gloria será diferente, según eso, sin duda será diferente. Apocalipsis capítulo 22, versículo 12 dice, He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Dijo que cuando el Señor venga, habrá una recompensa para cada persona según su trabajo, para cada uno según lo que hizo, según cómo trabajó. Uno podrá decir, ¿cómo fui salvo? Iré al cielo. Si uno fue realmente salvo, irá al cielo. Pero, ¿qué ocurrirá ahí? La gloria será diferente. La Biblia dice que en el cielo la gloria es diferente. Cómo exactamente será diferente, lo sabremos cuando lleguemos, pero definitivamente será diferente. Si hoy mismo fuéramos delante del Señor, habrá personas que podrán decir que vivieron bien dentro de la voluntad de Dios y conforme a su palabra. Pero también habrá personas que se arrepentirán profundamente. Si lo hubiera sabido, habría vivido con más valentía, conforme a la voluntad del Señor. Por culpa de este cuerpo insignificante, por las cosas del mundo, no viví conforme a la voluntad de Dios, como cobardía. Sin duda se arrepentirán de eso, pero después ya no habrá oportunidad. A nosotros aún nos queda una oportunidad. Por eso debemos reflexionarnos en que vivimos en la época más importante. Hoy, aparte de los versículos que leímos
Primera Tesalonicenses capítulo 5 de versículo 16 a 18. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo. Es una palabra muy sencilla. Esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Dijo que es la voluntad de Dios para los santos que han sido salvos en Cristo. La voluntad de Dios significa lo que Dios desea. Menciono tres cosas de manera sencilla y me preocupo si podré explicar bien. Es una palabra sencilla, pero es un contenido muy importante. Primero dijo, estad siempre gozosos. Estad siempre gozosos. Es un mandato. No es algo optativo. Que si quieres te alegras, si no quieres no te alegras. Alegraos, estad siempre gozosos. ¿Por qué? A los que han sido salvos, Dios les ha dado la gracia de poder estar siempre gozosos. La iglesia de Tesalónica en aquella época enfrentaba muchas tribulaciones y sufrimientos, pero cuando recibieron este evangelio, lo recibieron con gran gozo. Primera Tesalonicenses capítulo 1 versículo 6 dice, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de grande aflicción, con gozo del Espíritu Santo. En aquella época, los cristianos salvos de la iglesia de Tesalónica enfrentaban muchas tribulaciones. Los judíos los perseguían. Cuando el apóstol Pablo fue a Tesalónica a predicar el evangelio, los judíos intentaron matarlo. Por eso se fue a otra región a predicar el evangelio. Pero los judíos de Tesalónica lo siguieron y llegaron a apedrear a Pablo hasta matarlo. En Tesalónica hubo muchos sufrimientos. Por eso dice, recibiendo la palabra en medio de grande aflicción, con gozo del Espíritu Santo. El Evangelio llegó a estas personas de Tesalónica que estaban en medio de tantas tribulaciones, recibiendo la salvación y acogiendo la palabra con el gozo del Espíritu Santo. En el momento mismo de ser salvos se regocijaron enormemente por la gracia de Dios y se hicieron imitadores de los apóstoles y del Señor a través del Evangelio que los apóstoles proclamaban. Por eso la iglesia de Tesalónica fue una iglesia que se convirtió en ejemplo de fe para muchos creyentes, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. En el versículo 7, el apóstol Pablo les dijo a los santos de Tesalónica que estad siempre gozosos. ¿Cómo pueden estar siempre gozosos? La iglesia de Tesalónica tenía muchas tribulaciones, sufrimientos y persecuciones. Sin embargo, en lugar de entristecerse o desanimarse, en medio de eso decirles, estad siempre gozosos. Significa continuar alegrándose sin cesar. Es un mandato. Alegraos. Los cristianos salvos tienen demasiadas razones para estar siempre gozosos. Busquemos 1 Pedro, capítulo 1,
Primera Pedro capítulo 1, versículo 8 y 9. Primera Pedro capítulo 1, versículo 8 y 9. Leamos juntos. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no la veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Pedro predicó el Evangelio en varias regiones y envió esta palabra a esas regiones. Así que dice, a quien amáis sin haberle visto. Los que han recibido la salvación han sido amados por Dios y por eso aman al Señor. Aman al Señor más que a cualquier cosa en este mundo, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Creyendo a través de la palabra, Pedro mismo, al proclamar la palabra, expresó así, que quienes habían aceptado el Evangelio se alegraban con un gozo inefable y glorioso. Un gozo que no puede expresarse de todo con nuestra palabra. Gozo inefable y glorioso es diferente al gozo con el que se alegra la gente de este mundo. El de ellos no es un gozo glorioso. Hay personas que se alegran porque han ganado mucho dinero y tienen muchas riquezas. Se alegran porque viven en una buena casa comiendo y bebiendo. San Lucas capítulo 16. Un hombre rico se vestía de lino fino y cada día festeaba con esplendor. Pero ese hombre rico también murió. ¿A dónde fue después de morir? Dijo que se atormentaba en medio de las llamas. Cayó al fuego del infierno. ¿Cuánto tiempo creen que durarán eso? Hay personas que se alegran muchísimo al obtener honores y poder. ¿Cuánto tiempo durarán eso también? No sirve de nada. Hay personas que son de una belleza tan extraordinaria que muchos las alaban y por eso están muy contentas. Pero así como una flor pronto se marchita, al final de Proverbios capítulo 31, engañosa es la gracia y vana la hermosura. Las flores también caen. Eso tampoco es gran cosa. La gente del mundo se alegra con las cosas del mundo, pero eso no es un gozo verdadero. Todo eso desaparecerán en poco tiempo. La mayoría de la gente del mundo piensa que si gana mucho dinero y se hace rica, entonces será feliz. Y están alegre, y por eso codician riquezas. Pero, ¿qué dice Proverbios? No te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste. ¿Has de poner tus ojos en las riquezas, siendo ningunas? Las riquezas le crecen alas y vuelan como un águila, ¿verdad? Las riquezas están en un momento y luego vuelan lejos. Entonces, ¿qué harán? ¿Pueden seguir alegrándose? San Lucas capítulo 12, versículo 19. Aquel hombre rico, habiendo almacenado muchos bienes para muchos años, se dijo a sí mismo, y diré a mi alma, alma, muchos bienes tiene guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíate. ¿El alma come y bebe esas cosas? Pero Dios le dijo, necio, esta noche viene a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? El que acumula riquezas para su cuerpo mortal,
pero no es rico para con Dios, a quien encontrará en poco tiempo. Así de necio es. Al final es una necedad. Nosotros, los que hemos sido salvos, ya no nos alegramos con esas cosas, porque nuestra alma ha sido salva. Os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Porque nuestros pecados han sido lavados, porque tenemos la esperanza segura de entrar al cielo, porque hemos llegado a ser hijos de Dios y hemos recibido en promesa una herencia gloriosa. Porque mientras vivimos en este mundo, Dios está con nosotros y el Espíritu Santo está con nosotros, guardándonos y guiándonos. Podemos alegrarnos, ¿verdad? Gozoso, gozoso, siempre gozoso, siempre alegre. Mi alma libre del pecado saltará de gozo con Señor. Al Señor Jesús en los cielos lo recibiremos. No debemos olvidar ese gozo. Cuando estén tristes, canten ese himno y bailen. Las preocupaciones y la tristeza huirán. ¿Puede caer en depresión alguien que ha sido salvo? ¿Por qué caería? ¿Por qué motivo? Por muy grandes que sean las tribulaciones y dificultades, sea en pobreza, sea odiado por las personas, en cualquier situación, los cristianos salvos no tienen necesidad de desesperarse. El Señor está ahí junto a nosotros. Por eso el Señor manda, estad siempre gozosos. Tenemos esa condición para poder alegrarnos, ¿no es así? Nuestra alma ha sido salva, hemos obtenido la vida eterna, nos hemos hecho hijos de Dios. Y si la enfermedad y la muerte llegan, iremos delante del Señor. ¿Qué hay que temer? Incluso en la enfermedad no podemos más que alegrarnos. Aunque seamos pobres, en la pobreza podemos vivir confiando solo en el Señor. Y por eso nos alegramos aún más. Aunque las personas nos odien y nos persigan, el Señor nos guarda. Así que no hay nada de qué preocuparnos. Ese gozo y esa gratitud no pueden desaparecer. Por eso, estar siempre gozosos. No significa alegrarse solo cuando las cosas van bien, sino alegrarse de manera continua, en todo momento. La persona que ha sido salva no debe perder ese gozo. Nos alegramos porque hemos sido salvos y también porque hemos obtenido la vida eterna, porque el Espíritu Santo está con nosotros, porque hemos llegado a ser hijos de Dios. Hay tantas razones para alegrarnos. Busquemos Isaías capítulo 61. Isaías 61. Isaías 61 capítulo versículo 10. Versículo 10. Leamos juntos. En gran manera me gozaré en Jehová. Mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación. Me rodeó de manto de justicia. Como a novio me atavió, y como a novia adornada con sus joyas. Tal como dijo el profeta Isaías aquí, en gran manera me gozaré en Jehová. Nos alegramos enormemente. Mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación. Quitó las vestiduras sucias del pecado y nos vistió con vestiduras de salvación, con manto de justicia. Como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. En la boda, el novio se decora con adornos especiales, y la novia se atavía con sus joyas.
Pues más que eso, el Señor nos ha vestido con el manto de justicia, con vestiduras de salvación. Por eso nos alegramos. En gran manera me gozaré en Jehová. Cuando uno recibe la salvación se alegra, y luego ese gozo debe continuar. Pero, ¿qué ocurrió? Uno se alegra por un momento y luego ese gozo se apaga. La salvación no desaparece, pero si uno no tiene cuidado, el gozo sí puede apagarse. Cuando vemos a personas que tienen toda la riqueza y gloria de este mundo, ¿qué debemos hacer? Cuando veas la riqueza y gloria del mundo, piensa en la bendición que el Señor te ha dado. Hemos recibido la bendición que el Señor nos dio, una bendición que no puede obtenerse con nada más. Necesitamos envidiar lo que tienen las personas del mundo y alegrarnos por eso. ¿Necesitamos decepcionarnos porque no tenemos esas cosas? No. Lo que hace que la gente de este mundo se alegre es exactamente igual a un niño pequeño que juega con un juguete roto y se alegra, y que pelea con otro para quedarse con este juguete. Compiten y pelean por cosas que no valen nada en este mundo. Pero nosotros no somos así. Nosotros tenemos un gozo glorioso que no desaparecerá jamás. Busquemos el libro Habacuc. Habacuc Habacuc capítulo 3. Miqueas, Nahum, Habacuc. Habacuc capítulo 3, versículo 17. Habacuc capítulo 3, de versículo 17 a 18. Leamos juntos. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Aquí todos es no hay. Esto lo dice después de regresar del cautiverio en Babilonia. No hay nada en absoluto. Verdaderamente, aunque la higuera no florezca, aunque no haya frutos en la higuera, aunque en la vid no haya frutos, aunque falte el producto del olivo, aunque no haya alimento en los campos, aunque no haya ovejas en el redil, aunque no haya vacas en los corrales, no hay absolutamente nada. Sin embargo, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. ¿Hay algún cristiano salvo que se sienta insignificante ante sí mismo y piense, ¿por qué debo vivir de manera tan pobre y miserable? ¿Han pensado alguna vez en las palabras bienaventurados los pobres? Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Si hubieran sido ricos, quizá no habrían podido recibir la salvación. Yo también desde pequeño viví en mucha pobreza. En aquel entonces fue muy difícil, pero mirando atrás aquello fue una bendición. Bienaventurados los pobres, es la bendición de Dios. Piénselo, si uno hubiera nacido en una familia rica, en uno de los países prósperos, como los de Europa o Estados Unidos, hubiera nacido en una situación cómoda,
hubiera estudiado en una buena escuela y vivido en una buena posición comiendo y bebiendo, ¿cómo habría recibido la salvación? Los que son así no reciben la salvación. En poco tiempo morirán, serán juzgados e irán al infierno. ¿Eso les parece envidiable? Debemos agradecer e incluso alegrarnos de haber sido pobres. Por eso, aunque no haya nada, me gozaré en el Dios de mi salvación. No debemos dejarnos arrebatar ese gozo. Ese gozo debe estar siempre presente. Dijo: "Estad siempre gozosos". Por muy grandes que sean los sufrimientos y las dificultades, aunque se sea pobre, aunque se esté enfermo, si uno se enferma, ¿qué más puede pasar sino morir? Si muere, va delante del Señor. Si es la voluntad del Señor, uno vive. Si es la voluntad del Señor, uno deja este cuerpo y va delante del Señor. ¿De qué hay que preocuparse? Poniéndonos completamente en las manos del Señor, podemos alegrarnos. Por eso, estar siempre gozosos significa, en cualquier circunstancia, no debemos dejarnos arrebatar ese gozo. Alegrarse es un mandato del Señor. ¿Dijo que nos alegráramos sin motivo? No. Nos ha dado toda la gracia para poder alegrarnos. El Espíritu Santo habita en nosotros. El Señor nos guarda. El Señor nos guía. En poco tiempo, cuando dejemos este mundo, entraremos en la gloria de Dios. Si pensamos en todo lo que Dios nos ha dado, ¿no hay demasiadas razones para alegrarse? Si olvidamos todo eso y solo miramos lo que tenemos delante, alegrándose y llorando y riendo por eso, a Dios no le agrada eso. Sea lo que nos ocurra, podemos alegrarnos. Salmos 37, versículo 4. Vamos a buscar Salmos capítulo 37. Salmos capítulo 37, versículo 4. Leamos juntos. Deleítate asimismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Deleítate en Jehová. ¿Qué significa eso? Significa alégrense en Jehová. Busquen su gozo en Dios. En otras traducciones dice: busca tu gozo en Jehová, en Dios. ¿No nos alegramos porque estamos en Dios? Porque hemos recibido la vida eterna y la esperanza y el amor de Dios y su gran gracia, porque el Señor está con nosotros. Deleítate asimismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Cuando nos alegramos en Dios, Él cumple todo lo que anhelamos y todo lo que necesitamos. Por eso nos dijo: deleítate en Jehová. Deleítate en Jehová. Vamos a buscar Isaías capítulo 58. Isaías capítulo 58, versículo 14. Capítulo 58, versículo 14. Leamos juntos. Entonces te deleitarás en Jehová. Yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob, tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Te deleitarás en Jehová. Nuestro gozo está en Dios, en el Señor. Debemos encontrar el gozo que hay en el Señor y alegrarnos en Él. No necesitamos perseguir lo que la gente del mundo desea y ama. Eso no es verdadero.
en poco tiempo se apagará. Por eso, alegrarse en Dios, sea lo que sea que les ocurra a los cristianos salvos, haya sufrimiento, tribulación, siempre podemos alegrarnos en el Señor. Job capítulo 22, versículo 26 dice, porque entonces te deleitarás en el Omnipotente y alzarás a Dios tu rostro. Deleitarse en el Todopoderoso, alegrarse en el Dios Omnipotente y levantar el rostro hacia Dios. Hacia Dios. Alegrarse en Dios, satisfacerse en Dios y no volver el rostro hacia el mundo. Alzarás a Dios tu rostro. Nehemías capítulo 8, versículo 10 dice, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. La persona que se alegra en Dios tiene fuerza, aunque sea pobre, tiene fuerza. En medio de dificultades y sufrimientos tiene fuerza. No podemos dejarnos caer como gallina mojadas diciendo, ¡ay, qué triste es mi vida! Solo porque las cosas no salieron como queríamos, porque somos pobres o porque la gente nos desprecia. ¿Qué tiene de malo nuestra vida? Jesús es el Creador. Vino a este mundo en cuerpo humano. No era simplemente un hombre. Filipenses capítulo 2, versículos 7 y 8. Se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Vivió 30 años como hijo de un pobre carpintero. Durante 3 años y medio estuvo con discípulos pobres e ignorantes. Si miramos a los 12 discípulos de Jesús, había algo de que merecíamos admiración exteriormente. Había un publicano despreciado por la gente, pescadores menospreciados por ser pobres. No había nada impresionante. ¿Cuántos frío Jesús yendo de un lugar a otro durante 3 años y medio, con esos discípulos pobres e ignorantes? ¿Qué tenía Jesús que fuera llamativo? Isaías capítulo 53 dice, no hay parecer en él, ni hermosura le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Por eso los judíos religiosos menospreciaban a Jesús enormemente. No debemos perder las fuerzas solo porque la gente nos rechaza y nos desprecia por esas cosas. Yo soy precioso ante los ojos de Dios. Salmos capítulo 49, versículo 20 dice, el hombre que está en honra y no entiende, semejante es a las bestias que perecen. Isaías capítulo 49, versículo 5 dice, soy honorable ante los ojos de Jehová. Si soy precioso ante los ojos de Dios, y Dios me ama, ¿de qué hay que preocuparse? Vamos a buscar Hechos capítulo 16. Hechos capítulo 16, versículo 22. Capítulo 16, versículo 22 a 25. ¿Se les leo? Capítulo 16, de versículo 22 a 25. Pero la multitud se levantó juntamente contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad,
el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro, y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y los presos les oían. Pablo y Silas fueron a Filipo a predicar. Fueron arrestados. Les arrancaron la ropa y los golpearon sin misericordia. Les quitaron la ropa, los golpearon y los echaron en la cárcel. Y dice que fue en el calabozo de más adentro, es decir, una mazmorra subterránea. Les aseguraron los pies en el cepo. El cepo es algo que los inmoviliza por completo con candado. No podían moverse en absoluto. Sin embargo, ¿qué hicieron a medianoche? Pablo y Silas oraron y cantaron himnos. ¿Y oraron ahí? Dijeron, Señor, predicamos el Evangelio, y nos dejaste recibir tantos golpes. ¿Cómo pudiste abandonarnos así? ¿Por qué? ¿Se quejaron de Dios? ¿Se lamentaron de su suerte y lloraron? No. Se alegraron y entonaron alabanzas porque Dios los consideró dignos de sufrir por el Señor y por el Evangelio. Santiago capítulo 5 dice, ¿está alguno alegre? Cante alabanzas. Las alabanzas se cantan cuando uno está alegre. ¿Qué alabanza puede salir de alguien que está a punto de morir o en medio del llanto? Sin embargo, el apóstol Pablo y Silas cantaron alabanzas y oraron. Y entonces de repente se produjo un gran terremoto, el suelo de la cárcel se sacudió. Las puertas se abrieron, los cepos que los sujetaban se soltaron. Y esa misma noche el carcelero y toda su familia fueron salvos. Ocurrió un milagro. Si creemos que el Señor está con nosotros en cualquier circunstancia, por muy grandes que sean los sufrimientos, las tribulaciones, no hay necesidad de entristecerse. El sufrimiento también viene de Dios, así que incluso en medio del sufrimiento y la tribulación nos alegramos en Dios. Vamos a buscar Filipenses capítulo 2, versículo 17. Filipenses capítulo 2, versículo 17. Filipenses capítulo 2, versículo 17. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Leamos juntos. Y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Cuando el apóstol Pablo escribió estas palabras, estaba en la cárcel en Roma. Desde la prisión escribió esta carta a los santos de Filipos. Entonces el sacrificio y servicio de vuestra fe hace referencia a una vida de consagración y obediencia a Dios mediante la fe. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, la libación era derramar sangre como ofrenda a Dios. Aunque mi sangre sea derramada completamente como ofrenda por vosotros, y junto con vosotros me gozo y regocijo con todos vosotros. Es algo verdaderamente solemne. Los santos de Filipos enfrentaban muchos sufrimientos,
Pero estos santos filipenses, en medio de tantos sufrimientos, se consagraron al Evangelio junto con Pablo. Por eso, y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Asimismo, gozaos y regociaos también vosotros conmigo. El apóstol Pablo, encarcelado en prisión, le decía a los santos de Filipos que estaban fuera de la cárcel, y asimismo gozaos y regociaos también vosotros conmigo. Repitió la palabra alegrarse una y otra vez. Pablo se alegraba de verdad. Incluso en la cárcel, sin saber cuándo moriría, creía que el Señor siempre estaba con él, y así se alegraba. Vamos a buscar Filipenses capítulo 4, versículo 4. Filipenses capítulo 4, versículo 4, leamos juntos. Regociaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regociaos. Regociaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regociaos. Un hombre encarcelado les decía a los santos de Filipos que viven libres fuera de la cárcel. Alegraos, estad siempre gozosos conmigo. Aunque estaba en la cárcel, el apóstol Pablo rebosaba de gozo siempre dentro de la gracia y el amor de Dios. Regociaos. Los cristianos salvos nos alegramos porque hemos sido salvos. Nos alegramos porque el Señor está con nosotros. Nos alegramos porque hemos recibido la esperanza eterna. Nos alegramos porque Dios nos ayuda y nos guía. Sin embargo, cuando llega una pequeña tribulación, el gozo desaparece y decimos, ¡ay, qué triste es mi vida! ¿Qué tiene de triste nuestra vida? Incluso en medio del sufrimiento debemos creer que el Señor está con nosotros y alegrarnos. El Señor mandó que estuviéramos siempre gozosos. Si no nos alegramos, estamos desobedeciendo el mandato del Señor. Puede sonar extraño, pero no alegrarse también será pecado a los ojos del Señor. No hiciste nada malo, pero te dije que te alegrarás. ¿Por qué no te alegras? Nosotros tenemos muchas razones para poder alegrarnos. No es un mandato de alegrarse sin motivo. Durante la guerra coreana hubo un pastor llamado Son Yang-wan que perdió a sus dos hijos. Durante el levantamiento de Yosu Sun-chan, un joven delató a los hijos del pastor Son, lo que causó su muerte. Sus dos hijos murieron. Sin embargo, según cuenta el libro, en el funeral, el pastor Son Yang-wan iba bailando detrás del cortejo fúnebre. Llevaban los cuerpos de sus dos hijos al entierro, y él los seguía bailando. ¿Estaba loco? ¿Por qué? Porque sus dos hijos habían ido delante de Dios, porque habían entrado en los brazos de Dios. Por eso bailaba de alegría. Y cuando la policía capturó al joven que había delatado a sus hijos para llevarlo a ejecutar, el pastor Son les rogó que se lo entregara a él, diciéndoles que era el asesino de sus hijos y que lo pusieron en sus manos. La policía no tuvo más remedio que entregárselo, y entonces adoptó a ese joven como su propio hijo, el mismo que había delatado a su hijo, causando su muerte. Esto ocurrió en Leal. El libro escrito por el pastor Son Yang-wan se llama La bomba atómica del amor. Verdaderamente amó a su enemigo y bailó en el funeral de sus dos hijos.
¿Podrán ustedes hacer lo mismo? Quizás nosotros no lleguemos a ese nivel, pero si creemos que Dios está con nosotros en cualquier situación, en sufrimiento y dificultades, podemos alegrarnos sin necesidad de desesperarnos. Hechos capítulo 5, versículo 41 dice: Los apóstoles salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Vamos a buscar San Mateo capítulo 5. San Mateo capítulo 5, versículo 11. Capítulo 5, versículo 11 y 12. Leamos juntos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Jesús dijo: Cuando por mi causa os insulten, os persigan, y digan toda clase de mentiras y maldades contra vosotros, sois bienaventurados. Si uno recibe insultos por el nombre del Señor, es bienaventurado. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. A los profetas de antes también los persiguieron así. Así que vosotros también recibís el mismo trato que los profetas, y vuestro galardón es grande. Hay momentos en que sufrimos perjuicios, somos odiados y perseguidos por causa del Evangelio. Hoy en día, en los países comunistas, muchos de nuestros hermanos sufren grandes persecuciones. En países musulmanes y de otras religiones, al predicar el Evangelio, uno puede incluso arriesgar la vida. Cuando fui a India, vi a un pastor que tenía la mano herida de una manera extraña. Le pregunté qué había pasado y me contó que había predicado el Evangelio a unos hindúes. Los bautizó y esa misma noche otros hindúes irrumpieron en su casa. En India, las casas se construyen de bambú. Entraron atravesando la pared y lo atacaron con cuchillos. Al defenderse, su mano quedó herida así. Casi muere. Todavía hoy hay lugares donde se evangeliza enfrentando ese tipo de peligros. Política y religiosamente, predicar el Evangelio a los musulmanes puede costarle la vida. Hay muchas personas que sufren dificultades por predicar el Evangelio, pero nosotros no tenemos nada de eso. Somos muy libres y vivimos muy cómodamente. Aún así, incluso nosotros podemos enfrentar sufrimientos. Pero incluso en esos sufrimientos, la palabra nos dice que nos alegremos. Los profetas de antes también fueron perseguidos de la misma manera. Vamos a buscar 1 Pedro capítulo 4, versículo 11. Vamos a buscar 1 Pedro capítulo 4, versículo 12 y 13. Leamos juntos. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido,
como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. El fuego de la prueba que os ha sobrevenido. Dios pone a prueba y refina a los cristianos salvos. ¿Lo saben? Deuteronomios capítulo 4. Dios sacó al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. Él los condujo por el desierto hacia la tierra prometida. Los dejó pasar hambre, los alimentó, los dejó tener sed, les dio toda clase de dificultades y sufrimientos para probarlos y ver si guardan o no la palabra de Dios. A los que han sido salvos también los pone a prueba y los refina. El fuego de prueba. Para fabricar herramientas de labranza o una espada afilada, se mete el hierro en el fuego, se saca, se golpea con un martillo, se mete en agua, se vuelve a meter en el fuego, y así se fabrican buenas herramientas e instrumentos afilados. Dios nos refina para que tengamos una fe capaz de superar cualquier sufrimiento. Por eso dice, el fuego de prueba que os ha sobrevenido. No lo tengan por extraño, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Cuando ocurre algún sufrimiento o dificultad y uno se pregunta, ¿por qué existe esto? Porque hay sufrimientos y pruebas que Dios nos da para refinarnos. Por eso nos dijo que nos gocemos y alegrásemos. Gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. La persona que ha sido probada por el Señor, cuando entre en la gloria del Señor, Dios le dará una recompensa especial. Nos dijo que nos alegráramos y gozáramos por la gloria que vamos a recibir. Por eso, estad siempre gozosos. No significa andar riendo sin motivo. Significa que en cualquier dificultad y sufrimiento, pensando en la gracia del Señor que está con nosotros y nos ayuda, podemos alegrarnos. Es la voluntad de Dios. Estad siempre gozosos porque es la voluntad de Dios. Por muy grandes que sean los sufrimientos y las dificultades, no digan, ay, qué triste es mi vida, qué tiene de triste nuestra vida. ¿Cuántos sufrimientos recibió el Señor? ¿No predicaron los apóstoles el Evangelio del Señor en medio de tantas dificultades y hasta la muerte? El Señor nos dijo que cuando suframos pruebas y tribulaciones por causa de nuestra fe en Él, nos alegramos y gocemos. Y el segundo versículo, orad sin cesar. Quien tiene gozo, lo que puede hacer a continuación es orar. La oración es comunión con Dios. Es comunión con Dios. Es conversación con Dios. Si un esposo y una esposa pasan todo el día sin decirse ni una sola palabra, si padre e hijos están juntos sin decirse nada, algo va muy mal. Al Señor le agrada nuestra oración, le encanta conversar. La oración es comunión con Dios. Nos dijo que oráramos, ora sin cesar. Nos mandó orar sin cesar. Vamos a buscar San Lucas capítulo 18.
San Lucas capítulo 18, de versículo 1, se les leo. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él, diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que, viniendo de continuo, me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Aquí dice, orar siempre y no desmayar. En cualquier dificultad y sufrimiento, orar siempre, sin desmayar. La respuesta a la oración puede llegar de inmediato o puede llegar después de un mes o de 2 meses. Hay oraciones que se cumplen antes de morir. Pero quien ora no se desanima y ora hasta el final. Aquí hay un juez injusto, una viuda que ha sufrido una injusticia, va a pedirle que le haga justicia. Pero este juez no teme a Dios, ni respeta a los hombres. Si le hiciera justicia a un rico, recibiría mucho dinero. Pero esta pobre viuda no tiene nada. Por eso no la escucha. Pero como ella sigue volviendo a hablarle, piensan, si no lo hago justicia, seguirá molestándome. Él le hizo justicia. Con esto el Señor dice, escucha lo que dijo el juez injusto. Incluso el juez injusto, al verla perseverar, la escuchó. Cuanto más Dios no dará justicia a sus escogidos, ¿se tardará en responderles? Pronto les hará justicia. Debemos seguir orando a Dios. Si oramos varias veces y no obtenemos respuestas, parece que Dios ya no me escucha, parece que Dios no se preocupa por mí. Y si deja de orar, eso no debe ser así. Si hay algo que se desea firmemente, es necesario orar con fervor. Y Dios también observa con cuánta paciencia se ora. Si no nos desanimamos y oramos hasta el final, Dios escucha esa oración. Por eso San Lucas capítulo 11, versículo 9 a 13 dice, y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Y aunque el hombre sea malo, da buenas cosas a su hijo. Si le pide pan, ¿le dará una piedra? Si le pide pescado, ¿le dará una serpiente? Si aun siendo malo, el hombre sabe dar buenas cosas a sus hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan, dará la ayuda del Espíritu Santo. Eso es lo que dice. Por eso debemos orar con fervor delante del Dios. San Juan capítulo 16, versículo 24 dice, Jesús les dijo a sus discípulos, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. El Señor nos dijo que oráramos. Dijo que si oramos en el nombre del Señor, Él nos escuchará, y así vuestro gozo sea cumplido. Cuando oramos y Dios responde nuestra oración, el gozo se desborda.
Por eso cuando hay dificultades, cuando hay sufrimientos, no debemos desmayar, sino encomendarlo al Señor y orar. Nos dijo que oráramos. Ora sin cesar. ¿Por qué sin cesar? Orar de manera continua. Orar temprano en la mañana, orar durante el día, orar antes de dormir, orar también cuando se tenga tiempo, sin parar. Se dice que la oración es como la respiración. No se puede dejar de respirar. No se puede dejar de orar. Desde ciudades como Los Ángeles o Nueva York, los aviones llegan cargados de mucha gente y mucha carga en vuelos de 14 horas. Saben que durante todo ese tiempo se transmite continuamente por radio señalando dónde está el avión. Si hay algún tifón o si se ha presentado algún problema. Si esa señal se interrumpe, aunque sea un solo minuto, inmediatamente surge la preocupación de si ocurrió algún accidente. Es un problema gravísimo. La comunicación es continua, sin interrupción. Nuestra oración con Dios debe ser continua también. A Dios le encanta eso. Le agrada muchísimo conversar con nosotros. Es comunión con Dios. Y la oración es presentar nuestra debilidad ante Dios y pedir su ayuda. Pedid se os dará. Dijo que si pedimos nos dará. Santiago capítulo 4 versículo 2 dice, y no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Si uno pide mal siguiendo los pensamientos de su propia carne, Dios no lo escucha. Pero si oramos con fervor por lo que verdaderamente necesitamos, dice que nos escucha. Dice que si oramos nos escucha, ¿por qué entonces no oramos? Y Salmos capítulo 145, vamos a buscar. Salmos capítulo 145. Versículo 18 y 19, leamos juntos. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras, cumplirán el deseo de los que le temen, oirán asimismo el clamor de ellos, y los salvará. Jehová está cercano a todos los que le invocan. Invocar significa orar con fervor. A todos los que le invocan de veras, cercano está. A quienes le invocan de veras significa que los escucha. Cumplirá el deseo de los que le temen. Si creemos en Dios y deseamos vivir conforme a su voluntad, Dios cumplirá nuestros deseos. Oirá asimismo el clamor de ellos y los salvará. Dios escucha nuestra oración, ¿verdad? Dios dijo que escucha nuestra oración. Y cuando haya alguna dificultad, si se la encomendamos a Dios y seguimos orando, dijo que nos escucha. No tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Si no oramos, Dios no nos da. Pedid y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. La oración hecha conforme a la voluntad de Dios y para su gloria, Dios la escucha toda. Salmos capítulo 17, versículo 1 dice, Oye, oh Jehová, una causa justa,
está atento a mi clamor. Escucha mi oración hecha de labios sin engaño. Dios escucha la oración honesta. A todos los que le invocan de veras, no puede haber engaño cuando se ora a Dios. A todos los que le invocan de veras se acerca, y Dios escucha el clamor honesto. Escucha mi oración hecha de labios sin engaño. Para orar correctamente ante Dios, nuestra vida debe ser bastante limpia, ¿verdad? La oración que sale de labios engañosos, Dios no la escucha. Colosenses capítulo 4, versículo 2. Perseverad en oración, velando en ella con acción de gracias. Una vida de oración es una vida cristiana despierta. ¿Cuánto oran ustedes? Deben orar por sí mismos, por su familia, por la iglesia, por los que aún no han sido salvos, y también por el país. Hay demasiadas cosas por las que orar. Por eso Samuel le dijo al pueblo de Israel: Así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Dijo que cesar de orar es un pecado. Si uno ora, Dios lo escuchará, pero cesar de orar es un pecado. Nos dijo que oráramos sin cesar, y Samuel dijo que no cometería el pecado de cesar de orar. Jesús oró muchísimo. Oró de madrugada. Oró durante toda la noche. Al ver San Lucas capítulo 22, versículo 39, Jesús y sus discípulos fueron, según su costumbre, al monte de los olivos a orar. La oración se hace como costumbre, como hábito. Por eso debemos esforzarnos un poco más en nuestra vida de oración. Nos dijo que oramos sin cesar, ¿verdad? Hay una cosa más que debo tratar, pero se acabó el tiempo. Lo haremos la próxima vez. Así que eso también es un mandato del Señor. Estad siempre gozosos. Tenemos tantas razones para alegrarnos que las olvidamos. Esa vida de gozo le agrada a Dios. Cuando nos alegramos, nos da fuerzas. Dijo que alegrarse en Dios es nuestra fortaleza. Y también orar sin cesar. Hay demasiadas cosas por las que seguir orando sin cesar. Y Dios escucha nuestra oración. A Dios le encanta tener comunión con nosotros. Es como decir, hablemos un poco. Si padres e hijos están en casa todo el día sin decirse ni una sola palabra, ¿eso es normal? Hay cosas que quieren contarse, cosas divertidas que compartir. A los padres les encanta conversar. Nuestro Dios Padre desea tener comunión con nosotros. Cuando oramos, le agrada muchísimo escuchar esa oración. Por eso dijo que si no pedimos, no os dará. Pedid, se os dará. Si no pedís, no se os dará. Es necesario seguir orando sin cesar, sin dejar de orar. Oremos juntos. Dios nuestro Padre misericordioso, te damos gracias por habernos llamado antes que a tantas personas en este mundo y habernos salvado en estos últimos tiempos que tú has determinado. Ayúdanos para que en el resto de nuestras vidas podamos vivir en obediencia, haciendo solo las cosas que te agradan y que están dentro de tu santa voluntad, por la gran gracia que nos ha dado. Ayúdanos a vivir siempre con gozo y gratitud y a pasar el resto de nuestras vidas para tu gloria. Y cuando tengamos dificultades, guárdanos y ayúdanos para que podamos confiar siempre en ti, sin cesar de orar, viviendo en nuestra vida cotidiana conforme a tu voluntad y para tu gloria. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.